atención a todos los beneficiarios del SSDI y el SSI, tanto adultos mayores como jóvenes o adultos. Les traigo una noticia muy emocionante, el cual en este año 2024 va a marcar una diferencia en miles de vidas. En este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a revelarles los detalles sobre beneficios adicionales que puede otorgar el gobierno federal a las personas que cumplen con uno de los criterios más normales en estos dos programas, que es la discapacidad. Es momento de estar atentos y preparados para poder recibir un importante impulso en sus beneficios. Acompáñenme mientras exploramos cómo todos estos cambios pueden mejorar tu calidad de vida, cómo podemos acceder a beneficios adicionales. No perdemos la oportunidad única de asegurar un apoyo adicional que puede marcar nuestra diferencia en el bienestar. Recuerden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre estos emocionantes anuncios. Pues así es, señores. Beneficios adicionales por discapacidad. Muy conocido como vivienda de apoyo de la sección 811, dirigido únicamente para estadounidenses con discapacidad. Esto puede ser lo que estás buscando. Este es un programa fantástico, porque permite a las personas con discapacidad vivan de la forma más independiente posible. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Subsidiar viviendas de alquiler para que los beneficiarios puedan aprovechar los servicios de apoyo que son los más adecuados. El gobierno de los Estados Unidos afirma que la sección 811 funciona de dos maneras diferentes. Por un lado, puede ofrecer a las personas con discapacidad anticipos de capital sin intereses. Además, puede operar subvencionado para promotores de viviendas asequibles sin fines de lucro. Ahora bien, por otro lado, puede brindar asistencia para el alquiler de proyectos a agencias estatales de vivienda. Tanto si usted desea beneficiarse de estos anticipos de capital, como si desea beneficiarse de contratos de asistencia al alquiler de proyectos, debe cumplir con algo muy básico, que es tener ingresos muy bajos. Pues normalmente, por ser discapacitado, esto sería lo más normal. Por lo tanto, si su hogar no es muy pobre, pues no va a ser elegible. Benefits.gov prácticamente es el sitio web donde se ofrece este programa. Afirma que un ingreso muy bajo está dentro del 50% del ingreso medio del área donde usted viva. Por supuesto, además de tener ingresos muy bajos, un adulto del hogar debe tener una discapacidad. Ojo con esto, no es necesario que sea adulto, puede ser joven, puede ser de mediana edad, no importa. Debe cumplir con el simple requisito de discapacidad. Para su información, su condición podría ser física o de desarrollo, o sea que prácticamente o está físicamente discapacitado o mentalmente puede estar sufriendo una enfermedad mental crónica. Para esto también se puede considerar una discapacidad calificada. Sin embargo, para ser elegible para proyectos financiados como el Project Rental Assistance, los ingresos del hogar deben ser extremadamente bajos, casi personas de la calle. ¿Cuáles son los requisitos de ingresos para obtener asistencias para el alquiler del proyecto? Perfecto. Si deseamos solicitar la asistencia para el alquiler del proyecto, el residente debe tener un ingreso dentro del 30% del ingreso medio del área. Por eso es momento de saber dónde puedes postular si tienes una discapacidad. El gobierno de Estados Unidos informa que los solicitantes tienen que enviar una solicitud en respuesta a NOFA. NOFA significa Aviso de Disponibilidad de Fondos. Esto se publica en el registro federal cada año. Te dejaremos el sitio web oficial donde puedes enviar esta solicitud en la caja de descripción o en la caja de comentarios. Es el aviso de disponibilidad de fondos.
La solicitud prácticamente es muy sencilla, simplemente debemos colocar nuestros datos oficiales, como si tenemos número de seguro social, si tenemos ITIN, prácticamente nuestra identidad en general. También debemos dejar números de contactos para que puedan comunicarse con nosotros y de este modo ver nuestras elegibilidades. Los montos que nos pueden ofrecer van a variar bastante. Todo depende de qué tipo de beneficio quieras, si es el beneficio por capital o es el beneficio por alquiler. Si es el alquiler, pues simplemente ellos van a buscar un lugar donde tú puedas vivir y ellos lo van a pagar. No te van a dar nada de dinero. Si ahora quieres entrar en un proyecto de capital, pues ahí ya va a depender mucho de lo que tú quieras presentar como proyecto o el proyecto al cual tú quieras adjudicarte. Pues si eres discapacitado, aprovecha esta oportunidad. Déjanos en la caja de comentarios tus dudas para que podamos apoyarte en el proceso de esta solicitud o al menos darte la información que nosotros conocemos. Ahora bien, como estamos hablando de discapacitados, también quiero hablar sobre el tema de los pagos promedios y el pago máximo que un beneficiario del SSDI puede obtener en este año 2024. Si eres beneficiario del Seguro Social por incapacidad del Seguro Social, pues conocer cuáles son los montos promedio de los pagos que debe recibir de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos en este año 2024 es crucial. El SSDI es un programa federal, el cual paga beneficios al aportante que no puede trabajar al menos un año, tanto sea por enfermedad o pues por su discapacidad. Esta ayuda también abarca ciertos miembros de la familia del asegurado. ¿Cómo podemos acceder a este beneficio? Bueno, debes haber trabajado el tiempo suficiente y recientemente, así como también haber pagado impuestos del Seguro Social. No es fácil obtener este derecho. Puedes y debes presentar una serie de requisitos. Debes pasar por varios filtros. Sin embargo, hay estados donde es más fácil que puedan aprobar tu solicitud del SSDI. La cantidad de tu beneficio de SSDI mensual se va a basar en los ingresos en promedio de por vida que están cubiertos por el Seguro Social. De acuerdo con información que hemos encontrado en la página oficial de la Administración del Seguro Social, los montos en este año 2024 en promedio son $1,550. La cantidad máxima que pueden recibir son $3,822. Y hay una exclusión, son las personas con ceguera. Ellos quedan prácticamente eximidos entre la discapacidad o la enfermedad. Ellos reciben $2,590. También están las personas que están en periodo de trabajo de prueba. Ellos pueden recibir hasta $1,110. ¿Cómo podemos acceder al pago máximo del SSDI? Bueno, pues el beneficio máximo, como mencionamos, es de $3,822 y solo se lo otorga a las personas que hayan tenido los ingresos más elevados durante sus 35 años de trabajo. ¿Qué pasa si lo que recibo del SSDI no me alcanza? Bueno, si tu pago del Seguro Social por incapacidad no te alcanza, recuerda que también puedes solicitar el Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, que esto otorga un máximo de $914 a personas solteras y $1,371 a las parejas. En este caso, pues el pago cae cada 1 de mes. Además de esto, también puedes apoyarte con los cupones de alimentos, que es conocido como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP EBT. Si combinamos una fórmula en la cual tengas SSI e ingresos bajos, puedes facilitar la calificación para SNAP. Prácticamente, un discapacitado puede obtener muchos beneficios en los Estados Unidos. SSDI, SSI, SNAP EBT y lo que hablamos al inicio del video, pues los beneficios de vivienda de apoyo de la sección 811. Podemos aprovechar muchos de estos beneficios para este año 2024.